Bienvenidos, queridos todos, maestros, líderes, padres. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a nosotros ahora a hablar acerca de estas fiestas sí, estas fiestas no. ¿Deben o debemos los adventistas celebrar la Navidad? Bueno, realmente esta es una pregunta polémica. Si deben los adventistas celebrar la Navidad. Pareciera que cuando es la época de Navidad empieza una guerra civil entre un grupo de hermanos que dicen que sí y otro grupo de hermanos que dice que no. En los años que tengo dentro de la iglesia he visto que algunos decoran la iglesia, ponen un arbolito, los niños hacen la, en la escena del nacimiento de pastorcitos, mientras que otro grupo es el que a veces he visto en una iglesia que pusieron un árbol de Navidad cuando terminó el sermón, agarraron los hermanos el árbol, lo tiraron a la basura y decían de que el diablo había entrado a la iglesia. Y eso es muy frecuente en la época en la que estamos, en la época cuando empieza la época de Navidad. Eh, Ahora este año con el coronavirus nosotros vamos a poder darnos cuenta que muchos hermanos no van a poder, no vamos a poder tener la iglesia abierta, no va a haber los villancicos, las canciones, la predicación del pastor acerca del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, creo que van a extrañar todo este conflicto cósmico que tenía en la iglesia entre si se debe celebrar y no se debe celebrar la Navidad. Tenemos que decir que es un tema bien polémico. Nosotros vamos a explicar los puntos de vista que existen, pero la Biblia no dice que sí se debe celebrar la Navidad, tampoco dice que no. O sea, porque quizás es una elección personal o familiar, pero esta decisión no debe afectar a tus amigos, a tu familia y a tus hermanos. Es una elección. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero tampoco la Biblia dice que no. Pero la decisión que tú tomas, tienes que pensar que no afecta a tu familia. Cuando conocimos la iglesia adventista, todavía no había nacido mi hermano, todo era no, no se come puerco, no se come embutidos, no se bebe, no se usa picante, no se baila, no se escucha música del mundo. Era todo un no, 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 no. Como era niño no entendía, o sea, no me explicaban las cosas como hoy día lo veo como una persona adulta, como un líder, yo puedo entender a un niño porque llega a la iglesia y que todo era no. También cuando llegaba la época de Navidad, mis padres celebraban la Navidad como familia. Íbamos a la casa de la abuela, de los primos, estábamos reunidos. Pero cuando la primera Navidad cayó en viernes, viernes 24, mi papá me mandó a la cama. Y para mí era muy difícil porque me dijo, mañana vamos a ir a la iglesia porque es sábado. Hoy día es sábado de Dios. Y a mí me costó dormir. Era un niño, escuchaba la música, la risa de los vecinos. Tenía muy buenos vecinos que celebraban la Navidad. Nos invitaban a veces lo que cocinaban. Había alegría, reventábamos cohetes, luces, muchas cosas, participamos en un momento agradable, pero esa noche me tocó estar en mi cama y escuchaba la bulla porque era muy difícil dormir y hasta decía, ay, ¿por qué cayó en sábado? ¿No? Porque era un niño y decía, mejor no hubiera sido adventista. Cosas así afectan, ¿no? Y lo dice alguien que creció dentro de la iglesia y que al hacer este video quiere que tú realmente tomes una mejor decisión. Pero la Biblia es bien clara, la Biblia no dice que sí debes celebrarlo y tampoco dice que no. Nadie va a ir al cielo porque celebra la Navidad y tampoco nadie no va a ir al cielo porque no la celebra. Pero hay que ver una diferencia entre esta fiesta y las diferentes fiestas que hemos tenido. Hay una diferencia entre Halloween y la Navidad. Halloween es una fiesta tenebrosa donde los personajes han sido sacados de la mente satánica y por un día gobiernan el mundo. En cambio, la Navidad
Por lo menos se recuerda el nacimiento de Jesús. También hay una diferencia entre Thanksgiving o la acción de gracias y Navidad, porque son una es para dar las gracias por las bendiciones y el otro es el nacimiento de Jesús. Pero se espera que las personas que se oponen a celebrar la Navidad tampoco lo hagan el día de San Valentín, ¿no? Yo conocí un predicador y él decía que no se celebraba la Navidad, que era el demonio que entraba a la iglesia, que entraba a la casa. Y entonces, cuando fue el día de San Valentín, en su Facebook él colocó una foto de él con su esposa con corazoncitos en un restaurante local. Y no bastó alguien travieso, que fui yo, y le dijo, wow, tú celebras San Valentín, que es pagano, y cómo no quieres celebrar la Navidad. Bueno, como te digo, las elecciones que tú puedas tomar no deben afectar a tu familia, ¿no es cierto? Debe ser ni a tu familia, no debe afectar a tus amigos y a tus hermanos de la iglesia. Hay que tomar siempre buenas decisiones. Queremos decirles que los adventistas no están ni deberíamos estar en contra de la Navidad porque ¿por qué deberíamos estar en contra de una fecha cuando los cristianos se acuerdan del nacimiento de nuestro Salvador? Aunque nosotros somos adventistas, somos cristianos. Y los cristianos debemos recordar siempre a Jesús. Sin embargo, como esta festividad no ha sido ordenada por la Escritura, por la Biblia, no debemos considerarla como obligatoria para los creyentes, ¿no? Nosotros solo reconocemos que un día es el día santo y es el sábado, y lo guardamos como santo en obediencia a nuestro Creador y Redentor. O sea, no podemos obligar a que la gente de la iglesia, a los hermanos, a las familias, celebren la Navidad. Tampoco le podemos decirles que no deben celebrar. Esto es una decisión personal, pero la decisión que tú tienes que tomar no debe afectar a tu familia. Y más cuando son niños pequeños. Recuerdo hace algunos años atrás, una hermana había ingresado a la iglesia y ella vino con una preocupación. Uno de sus hijos había comprado un nacimiento de Jesús, la Virgen, el burrito, los reyes, el José y todos. Y entonces la hermana preguntaba si lo que estaba haciendo su niño pequeño era correcto. Y le dije, hermana, su hijo quiere celebrar Navidad como familia. Él no le va a orar ni a José, ni a la Virgen, ni a los magos que están representados en esa cerámica. Pero otra hermana le dijo, mira, hermana, el diablo entrará a su casa. No deje que el diablo entre a su casa. Así que la hermana llegó a su casa, cogió el nacimiento y lo tiró a la basura. Por supuesto que el niño lloró. Han pasado los años, ese niño ya es un hombre casado, tiene su familia, no va más a la iglesia, y cuando postea fotos en Facebook, él lo veo que celebra la Navidad con su familia como le hubiera gustado hacerlo de niño. La decisión de su mamá, quizás guiada por un líder muy exigente, porque fue un líder muy exigente, por supuesto, le afectó la vida espiritual de ese niño. Hay una diferencia que nosotros, como te digo, hay una diferencia entre una fiesta y otra. Pero, como te digo, las decisiones que tú tomas no pueden afectar a tu familia ni a tus amigos porque la iglesia se convierte en un campo de batalla. Unos dicen que sí, unos dicen que no, hay enfrentamientos y lo que parecía algo, la guerra no es entre nosotros, es una guerra espiritual, pero es una decisión que uno tiene que tomarla y no puede obligar a celebrarlo o no celebrarlo. El origen, tenemos que reconocer el origen de la Navidad en la historia del mundo. Algunas personas saben que la palabra Navidad deriva de la palabra latín que significa natalis, que significa día de nacimiento, y esto se originó durante la Edad Media en la práctica de una misa en la víspera del 25 de diciembre
para celebrar el nacimiento de Jesús, entre otros idiomas, también se llaman Natividades, Natalis, Holy Night y Wishaken en alemán. También se sabe que antes del nacimiento de Jesús se celebraba un culto al sol invencible, Sol Invictus, que era que el sol renacía el 25 de diciembre. Entonces, esto es porque se da la importancia de las luces, la celebración en Navidad en cuanto a la luz. Pero primero los cristianos usaban unían lo que Jesús dijo que él era la luz del mundo con el nacimiento de Jesús, y esto es lo más común que se encuentra siempre en las personas que han investigado acerca del nacimiento de Jesús, que era adoptar una fiesta pagana para una fiesta cristiana. Esto es lo que evidentemente es lo que se ve en cuanto a la historia de esta festividad navideña, en cuanto a la fecha más que todo, porque se unió una fiesta pagana posiblemente con una fiesta que no era cristiana, ¿no? Muchas de las festividades, San Valentín y otras festividades, tienen un origen pagano, pero lo han tratado de acomodar, ¿no es cierto? Se trató de acomodar y encajó perfectamente, ¿no? Pero aunque en la Biblia, como te digo, no dice el día, ni la hora, ni la fecha del nacimiento de Jesús. Para eso vamos a dar otro video donde vamos a hablar acerca de los mitos y leyendas en cuanto al nacimiento de Jesús. Los intentos para rechazar la Navidad se basan en la ausencia de evidencia bíblica. Como te digo, no se sabe el día ni la hora del nacimiento de Jesús y esa posible conexión con una fiesta pagana. Por lo tanto, debemos dejar este asunto para la conciencia de cada persona si quiere o no quiere celebrar Navidad. Como te digo, nadie se va a ir al cielo por celebrar la Navidad, nadie no va a ir al cielo por no celebrar. Primero hay que reconocer dos hechos. En primer lugar, no sabemos por qué Dios en su providencia no dejó el día del nacimiento para que el mundo lo conociera, ¿no? Tampoco hay una necesidad de especular sobre esto, ¿no? Segundo, el hecho es que el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Tampoco podemos cambiar esto y no hay razón para intentar cambiar. La, tampoco sabemos el día que Jesús se bautizó, ¿no? No por eso no deja de ser importante el bautismo, ¿no? Habiendo dicho esto, hay que aclarar que no hay absolutamente nada malo con la elección que tú vas a tomar, porque es una elección personal y es un momento para reflexionar sobre la reencarnación de Jesucristo, porque se hizo Salvador de este mundo, vino como un bebé para dar ejemplo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes y a los adultos. Por eso te digo, es una decisión que tú tienes que tomar. Tu decisión no debe enojarte, no debe propiciar pelea en tu familia, no debe propiciar enemistad en la iglesia. Hay que saberse controlar porque debemos actuar como cristianos maduros. También, si tu elección es no celebrar la Navidad, está bien. Si tu elección es celebrar la Navidad, está bien, pero puedes hacer quizás una celebración diferente, ¿no? Yo sugeriría que durante la Navidad podríamos pasar algún tiempo, las personas que aceptan, pensando en el ministerio de la encarnación. Es un misterio que muestra el hecho de que el Hijo de Dios se ha convertido en carne, el Creador se ha convertido en un bebé para salvarnos del poder del pecado y de la muerte y darnos un ejemplo. También hay que entender que esa fecha es cuando la gente se vuelve muy sensible. Se viene a las iglesias, toca las iglesias, quieren saber qué música, escuchan música, y la gente se vuelve muy accesible porque es el día que ellos piensan que Jesús nació, aunque nosotros sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre. Pero la gente se vuelve muy accesible y entonces puede ser entendido también como un don de Dios a la raza humana, un regalo,
en su Hijo Dios, el más precioso don que Él nos podía conceder, era el pan del cielo que nos daban gratuitamente a nosotros para nuestro Padre Celestial, era el cumplimiento del tiempo en el reloj de Dios para darnos a su Hijo para que muriera por nosotros. O sea, tú tienes que verlo algunas veces desde un punto de vista positivo. Tienes que ver si las decisiones que tú vas a tomar no va a afectarte a ti, ni a tu familia, ni a los hermanos de la iglesia. Sobre todo si tú tienes niños pequeños. Porque tengo un amigo que lo quiero mucho. Él dice que no celebra la Navidad, que es pagana. La familia de él no es adventista. Las hijas, los hijos, y cuando es Navidad él agarra, se encierra, coge su Biblia y no participa de la celebración con su familia. Nada lo hace sacar de, ni los nietos, ni nada lo hacen salir de su habitación. Él está encerrado allí, leyendo su Biblia, orando, se acuesta, y él no participa ni de la cena navideña. Pierde, yo muchas veces le he dicho, mira, tú estás perdiendo una oportunidad que podrías estar con tu familia. Y los hijos saben que él definitivamente él decide no celebrar la Navidad. Ahora, la Navidad provee una excelente oportunidad para recordar a la raza humana que el niño que nació en Belén está viniendo pronto. El punto es que las personas que celebran la Navidad, no hablamos de las personas de la iglesia, en el mundo la gente siempre se ha quedado con la idea de que Jesús es un bebé, pero ellos no saben que Jesús viene pronto. Entonces la Navidad también es un momento de proclamación del Evangelio. Es una oportunidad, así como los ángeles le proclamaron a los pastores que no tuvieran miedo, ¿no? Que había buenas nuevas, no buenas noticias, que había nacido en la ciudad de Belén el Salvador. Así que nosotros podemos juntar nuestras voces como lo hicieron los ángeles y proclamar que Jesús vino, y nosotros podemos decir que Jesús quiere hoy venir y nacer en tu corazón porque Él viene pronto. Así que este amigo mío, yo trato siempre de decirle, sal, estate con tu familia en la época navideña, háblale que Jesús viene pronto. Es una oportunidad que tú puedes aprovechar en vez de estar enclaustrado en tu habitación mientras tu familia está gozando de una fiesta que tú podrías darle un cambio. Conocí una familia que el papá no era adventista, la mamá sí, los hijos todos eran adventistas, y ellos eran muy unidos, eran 6 hermanos y ellos se organizaban en la Navidad, venían los parientes, hacían dramas, cantos, hacían una cena maravillosa, se daban regalos, y la mamá murió en un accidente, pero ellos no dejaron de reunirse, de celebrar la Navidad, se reunían, habían cantos. El papá no se había bautizado, el papá se bautizó cuando tenía cerca de 90 años, porque siempre quedaba impactado que cada Navidad, siempre los hijos mantenían esa unidad y mostraban a Jesús, se dramatizaban y hacían muchas cosas, un programa espiritual antes de la cena y el intercambio de regalos, ¿no? Algunos dicen que la muerte y la resurrección de Jesús son más importantes que el nacimiento, en cuanto a la relación con la historia de la salvación. Pero comparar si es importante en la resurrección y muerte con el nacimiento de Jesús es como comparar si una de las alas de un pájaro es más importante que la otra. Jesús no podría haber muerto por nosotros si antes no hubiera llegado a ser uno de nosotros, es decir, que Él nació como un bebé para darle un ejemplo a los niños, a los adolescentes, y pasar todo lo que nosotros pasamos, lo pasó Jesús cuando era niño, la pobreza, el hambre, las persecuciones y el deseo de ser una persona obediente a los mandamientos de Dios y descubrir a través de la Biblia y a través de la naturaleza que Dios es amor.
Ahora, ¿qué dice los escritos de nuestra profetisa Elena de White sobre la Navidad? Algunas personas cogen estas citas, especialmente aquellas que ella dice que no, pero se olvidan de las que dice que sí. Dice Elena de White que ella, en los escritos de Elena de White, encontramos 25 alusiones directas acerca de la Navidad. Y como te digo, algunos usan esa información para mostrarle a los que sí celebran que no deben hacerlo. Y los que dicen que sí deben celebrarlo muestran citas que sí deben hacerlo. Pero por lo tanto, como es una decisión personal, un líder, una persona, un hermano de la iglesia tiene que estudiar con oración y tiene que tomar su propia decisión. Aquí no es quién gana o quiénes son mayoría. Aquí es quien entiende la posición correcta que se tiene que tomar. Elena de White dice, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que no recibiese el honor que debería darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debe ser recibido y en quien se debe confiar por ser el único capaz de salvar, hasta lo sumo a todos los que llegaron a él, ¿no? Elena de White dice claramente que Dios no quiso que quizás se sepa la fecha, la hora, el día, para que la gente no adore el día, sino adore a Jesús como el Salvador. Y eso en eso 100% de acuerdo. Pero tampoco ella dice que no se debe celebrar. Simplemente ella se especifica en cuanto a la fecha. También había una preocupación en que en la época de Navidad se daban muchos regalos, ¿no es cierto? Y a veces la gente gastaba más de lo que tenía por tener un regalo o dar regalos a sus amigos en que quedaban endeudados, ¿no? Y entonces ella recomendaba que había que ser cuidadoso con el dinero y no comprar regalos costosos. Pero también ella dice que agrada a Dios si en la iglesia hubiera un árbol de Navidad y en ese árbol que tuviera unas ramas grandes, extensas, se pudieran colocar ofrendas voluntarias para ayudar a las personas que tienen alguna necesidad, ¿no? Entonces ella dice, tendremos un árbol de Navidad, no seremos en tal caso como el mundo. Contestamos, podíamos obrar como lo hace el mundo si estamos dispuestos a ello, a actuar en una forma diferente, como sea posible de la seguida por el mundo. Al elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias, no entraña pecado, sino que ésta se estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol de Navidad. O sea, depende de cómo tú lo enfoques. Si tú pones un árbol en la iglesia, no es que el diablo va a entrar. Tú vas a colocar ese árbol no para una simple decoración, sino que en ese árbol se puede colocar juguetes para niños que lo necesitan, ofrendas para personas que lo necesitan, para pastores que están en Japón, en otros países del mundo. Quizás, por ejemplo, en una iglesia observé que habían colocado bufandas, guantes, gorritos para los homeless que viven, que no tienen un hogar, y en la época de invierno le podían entregar todo eso recolectado. O sea, le cambia el punto. Pero es una fecha donde, como te digo, la gente recuerda a Jesús. No lo puedes comparar con Halloween, que es una fiesta tenebrosa, porque nosotros no, porque los niños no ven esa diferencia. Si el niño se disfraza de Jesucristo, él no ve la diferencia porque va a pensar que está disfrazado y igual está disfrazado, pero la diferencia está en el disfraz. Pero no, esto tiene un significado diferente y ella dice que la iglesia podría tener. Ahora ella dice un árbol, ¿no? No dice que la iglesia la vas a llenar de 20 árboles, ¿no? Tampoco dice que se debe poner el árbol arriba de la mesa en la Santa Cena. Se debe colocar en un lugar, ¿no?, donde las personas que entren coloquen ofrendas, ¿no? Y en una iglesia que nosotros asistíamos aquí en Norteamérica, se colocaban unas bolsitas y entonces las personas colocaban las ofrendas y los diáconos recogían esas ofrendas que ayudaban mucho a la misma iglesia, a personas de la comunidad y a proyectos misioneros.
También la fiesta de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad, dice, puesto en la iglesia, es para distraer a los alumnos de la escuela sabática. Es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición si dirigimos la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. Los más ricos también deberían manifestar interés y dar regalos y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. Ojalá que en el libro de los cielos se hagan acerca de la Navidad anotaciones como cual nunca se las vio por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. O sea, se puede tener un árbol donde los niños se motiven a traer ofrendas para beneficiar a otros niños como ellos. Jesús dijo que siempre a los pobres los podíamos tener, pero es cierto que debemos ayudar durante todo el año, pero esta es una época donde los pobres se sienten más pobres, donde las personas desean comer algo rico y no lo tienen. Vemos homeless, vemos inclusive una iglesia, ponía el árbol de Navidad, se recolectaba dinero y entonces ellos iban a unos meses antes, iban a las cárceles y entonces al jefe le decía si podía darle las direcciones de la familia de los presos para enviarles a los hijos que, que sus padres estaban en la cárcel, enviarles regalos y alimentos apropiados. Entonces, la iglesia tuvo ese permiso y ellos organizaban una comida, era espagueti, y luego a los niños les entregaban regalos. Ellos no sabían, ellos eran invitados a una celebración especial, pero eran hijos de presos, pero ellos no lo sabían que habían sido seleccionados. Y ellos iban y les entregaban un regalo que se compraba con las ofrendas que se tenían. Al terminar, dice Elena de White, cuenta una experiencia que cuando ella estaba después de un viaje, llegó a su casa en Herford y dice que ella vio que en el colegio, en el salón de actos, se había preparado una reunión de fin de año y una reunión de escuela sabática se había ordenado con guirnaldas, las hojas de otoño, ramas, flores, una gran campana, un árbol que estaba cargado de muchos donativos que se iban a emplear para el beneficio de los pobres y para contribuir a la compra de una campana para la iglesia. Y en esa ocasión nada se dijo ni se hizo que hubiera de cargar la conciencia de nadie. O sea, vio que no había una pelea como las que ahora se ven. Como te digo, yo me quedé sorprendido. Una hermana compró un árbol, lo puso allí, hizo un programa, se colocaron ofrendas, pero en cuando terminó el culto, el grupo de hermanos que decían que no se debe celebrar Navidad, cogieron el árbol y lo tiraron a la basura. Ese árbol no estuvo ni 24 horas. Algunos le preguntaron a ella, hermana Juay, ¿qué piensa usted de esto? Porque vieron la iglesia adornada con cosas que el mundo tiene. ¿Concuerda con nuestra fe? Y ella le contestó, concuerda con mi fe. O sea, que ella veía, era algo personal. Como te digo, aquí nadie te va a obligar que tú este año celebres la Navidad. Posiblemente por la pandemia del coronavirus, nosotros vamos a extrañar los programas, los cantos, la predicación del pastor, la dramatización de los niños, porque muchas de las iglesias van a estar cerradas por que el coronavirus ha subido mucho. Pero tú tienes que ver que es una decisión personal. En vista, dice Elena de White, también dice que el 25 de diciembre la gente observa el nacimiento de Jesús. Dice, en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, o resultará difícil pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por causas puros y santos, a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería
con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. O sea, ella dice que va a afectar a los niños, porque los niños, el ambiente que produce la Navidad es un ambiente que se ve en tiendas, en la escuela, inclusive la iglesia adventista ha organizado que en el mes de diciembre todas las clases de los niños estudien el nacimiento de Jesús porque esa influencia es fuerte. Ahora, hay que pensar en los niños. Yo fui un niño que crecí en la iglesia adventista y como te digo, cada vez que era la época de Navidad, para mí era una época muy buena, pero cuando caía viernes 24, eso ya no, para mí no tenía un significado, para mí era chocante. Hoy día que soy adulto, puedo decirte que mis padres tuvieron la mejor decisión, se tenía que respetar el sábado. No íbamos a la casa del abuelito, íbamos después que terminara el sábado. Y bien nos daban regalos, la iglesia nos daba unas bolsitas de galletitas. Algunos años nos daban juguetes, pero dependía de cuánto el departamento de Dorcas había hecho, ¿no? Pero a veces nos daban unas bolsitas con galletitas y nosotros éramos felices. No veíamos las peleas ni las divisiones que hoy día se observan. Y quizás si la había, no nos percatábamos, ¿no? Decía ella, se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos y tanto los jóvenes como los adultos deben considerar atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de un afecto o de un afectuoso recuerdo. Por insignificante que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituye una demostración de que no nos han olvidado y parece estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a Dios nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Probemos algo que leer para las largas veladas de invierno. Y es verdad, la gente viene y te ofrece un regalo. Las personas que dicen que no celebran la Navidad, las rechazan rotundamente. Y eso es ya algo duro. Que tu nieto venga y te dé un regalo de Navidad o un amigo del trabajo te ofrezca un regalo y tú le digas no, eso se ve muy rudo porque la persona lo compró con buenos sentimientos. No lo ha comprado con la finalidad de que tú celebres la Navidad. Ella recomienda que si tú vas a dar un regalo, seas muy cuidadoso y debes proveerle algún libro cristiano donde la persona pueda leer en el invierno, pueda leer algo acerca de Jesús. Entonces, esto es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como te digo, si tú decides celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad, tú tienes que realmente considerar que no puede afectar a tu familia, ni a tus amigos, ni a tus vecinos. Tienes que hacer las cosas, actuar con prudencia y con afecto y con amor, ¿no? El apóstol Pablo, él decía que a veces en el mercado, en aquella época, se vendían carnes que eran ofrecidas a los dioses y él decía que no había ningún problema porque esa carne no tenía ninguna bendición de ningún dios, era simplemente carne, ¿no? Y eso es algo que tenemos que nosotros considerar. Dice, la Navidad es aceptada por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general como el día en que Jesús nació. Cuando el mundo en general celebra el día, no muestran honor a Cristo, se niegan a reconocerlo como su Salvador, a honrarlo mediante la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia por el día, pero ninguno por aquel por quien se celebra el día de Jesucristo. Es verdad. La gente está más involucrada en los regalos, en la comida, en el baile, en las fotos, pero se olvidan del nacimiento de Jesús. Entonces, quien marca esta diferencia somos nosotros, ¿cierto? Mis papás siempre nos hablaban en el día de Navidad, nos contaban la historia del nacimiento de Jesús. La iglesia misma hoy día y en el pasado también hablaba acerca del nacimiento de Jesús, hacíamos dramatizaciones y nosotros lo hacíamos desde un punto de vista diferente, ¿no?
Se acerca la Navidad, que todos tengan sabiduría para hacer de esta una temporada preciosa. Miren lo que dice la de Juan. Deje que los miembros de la iglesia de más edad se unan de corazón y alma con sus hijos en su inocencia, diversión y recreación al idear formas y medios para mostrar verdadero respeto a Jesús, al traer regalos y ofrendas, que todos recuerden los reclamos de Dios, su causa no puede avanzar sin su ayuda. Ella dice que tiene que tener cierto tacto, ¿no? Que tengan sabiduría. No es bueno aislarte de tu familia porque piensas de que no es la Navidad lo correcto, porque tu familia va a decir, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está el tío? No, él no celebra Navidad porque su religión se lo prohíbe. Y ese concepto tiene, la religión lo prohíbe. Esta hermana, que te dije, que cogió el nacimiento y lo tiró a la basura, el esposo, ellos se divorciaron con el tiempo. Y él le dijo bien claro, lo dijo, porque la hermana dio un testimonio, le dijo de que tú entraste a la iglesia, las cosas fueron diferentes. Tu comida no tenía sabor, ya no te arreglabas y tampoco querías celebrar la Navidad. La iglesia te cambió. Y tristemente se divorciaron, ¿no? Afectó a los hijos, hoy día casi los hijos no están en la iglesia, pero es así, porque la dureza nunca ha sido un arma apropiada para ganar el corazón de una persona hacia Cristo. Eh, la decisión es personal. Tú, si no quieres celebrar Navidad, genial, es tu decisión. No puede afectar a tus amigos, a tu familia, a los hermanos de la iglesia. Si tú vas a celebrarla, bien, no puedes exigir a los que no lo celebran que lo hagan. No tenemos ninguna duda que en ocasión de la Navidad no deberíamos ser egoístas, pensar simplemente en nosotros, en una fiesta, en una comida para nosotros, cuando afuera hay un mundo de personas que necesitan alimentos y ayuda y podemos ayudar. Tampoco hay que ser intemperantes y glotones, sino por el contrario, es el momento para agradecer a Dios porque envió a Jesús, su Hijo, a la tierra para salvarnos. A diferencia de Thanksgiving, tú das las gracias por las bendiciones. En el día de Navidad, tú agradeces a Dios que envió a su Hijo, ¿no? También es independiente la fecha, porque honestamente no sabemos la fecha del nacimiento de Jesús, pero estamos seguros que es una ocasión extraordinaria para ayudar y trabajar por las personas que en esa oportunidad están más dispuestas a que le hablemos de la... Y esto es muy importante que tú tienes que considerarlo. Por ejemplo, recuerdo, como te dije, en una oportunidad, una hermana recolectaba comidas y le llevaban los homeless, aprovechaban esos días para poder hacer alguna actividad en favor de otras personas que lo necesitan. Nosotros mismos, hasta el año pasado, recolectábamos juguetes y los niños de aventureros y conquistadores salían a repartir a la comunidad juguetes. Ahí el juguete decía, este es un regalo de la iglesia adventista, te invitamos a nuestras reuniones, y las personas recibían, daban gracias a los niños por compartir sus ideas. Mi iglesia la alquilan unos coreanos que son evangélicos, y ellos se impactaban de ver que los niños recolectaban y entregaban esos regalos a otras personas. Por favor, no a la guerra en la época navideña. Al final, tú eliges si celebrar Navidad y el cómo o no hacerlo, pero sobre todo que esta fecha no sea una excusa para levantarnos en armas los unos contra los otros, ¿no? Porque honestamente eso sucede. Hay iglesias que dicen no y entonces no tocan ese tema, no dan ningún tipo de programa. Si alguien se atreve a poner un árbol, le dicen que está haciendo que el diablo entre a la iglesia y se produce una batalla. Inclusive recuerdo que una familia vino de visita, porque era una época, tú sabes que salen de vacaciones, y entonces entraron a la iglesia. Cuando vieron el árbol de Navidad, la decoración, habían puesto una estrella, unas siluetas de María, José, el niño. Inmediatamente agarraron, cogieron sus cosas y se fueron.
Y entonces dijeron a los diáconos: en esta iglesia entró el diablo. Y entonces, ¿por qué lo dijo? Dijo el diácono, y le dijo: porque hay un árbol, ahí está el nacimiento, dentro de poco falta que venga y entonces el hermano le dijo: entonces, ¿usted por qué vino a la iglesia? No, es que nosotros no celebramos la Navidad, y se fueron molestos. Y esto motivó a que esos hermanos, como te dijo, cogieron el árbol, cogieron la decoración y la tiraron a la basura. No es la época de Navidad para que haya un enfrentamiento así tan agresivo, ¿no? El respeto es la base del amor cristiano, y un verdadero cristiano debe siempre reflejar el carácter de Cristo. Al fin y al cabo, la salvación es una relación personal con Jesús, y cada persona tiene más o menos luz conforme avanza por esta vida de la mano de Jesús. Y eso es importante que tenemos que considerar nosotros en cuanto si tú vas a celebrar o no celebrar la Navidad, es una cuestión personal. Esta fiesta sí, estas fiestas no, esta fiesta ni la celebro, pero si decirte que se debe celebrar Navidad es una cuestión personal, es una cuestión que tú tienes que decidir. La decisión que tú tomes, si es sí, es una celebración diferente, es una celebración que tú vas a motivar a tu familia a recordar el nacimiento de Jesús. Aclaras, por supuesto, y eso lo voy a hacer en otro video de los mitos y leyendas acerca de la Navidad. Tú tienes que verlo desde otro punto de vista. Hay una familia, por ejemplo, pastoral, que ellos agarran el libro de ADRA, que es la agencia que ayuda en desastres, y en vez de gastar en regalos costosos, ellos utilizan el dinero para alimentar a una familia en África o ayudar a proyectos misioneros que ADRA tiene. El propósito que ellos, cuando celebran Navidad, ellos la celebran como familia, es siempre, en vez de regalarse regalos costosos, pueden ellos ayudar a que otras personas puedan conocer a Jesús y puedan tener algún tipo de ayuda. Si tu decisión es no, lo único que pido es que no hay que enfrentarse con el otro grupo que dice que sí, no afectes a tu familia ni a tus amigos, no vas a dejar de ser un buen amigo con tu amigo que lo celebra. Y sobre todo hay que pensar en los niños y adolescentes. Acuérdate que el ambiente mismo lo provoca al niño a estar contento, a esperar algo en Navidad, a, a pasar momentos de gozo. Y te lo dice alguien que creció en la iglesia. Yo agradezco que al lado de mi casa vivían unos niños que eran testigos de Jehová. Lo invitaban para los cumpleaños y los papás decían que no. En la Navidad recuerdo que alguien le llevó un regalo y los niños, la mamá le dijo que no podía recibirlo, que muchas gracias. Pero es raro, ¿no? Porque yo trabajo en un centro educativo infantil y tengo una amiga que es muy graciosa y ella dice, dice, los testigos de Jehová no celebran la Navidad, pero cuando le damos regalos nunca los devuelven, ¿no? Y entonces, esos niños crecieron y algunos de ellos no son testigos de Jehová. Eh, no era fiesta, no podían salir, estaban encerrados. Y yo los entendía perfectamente porque casi cuando caía el 24 de diciembre, caía viernes, mi papá nos mandaba a dormir. Era difícil dormir. A la mañana a las 9:30 estábamos caminando por las calles donde veíamos personas que habían celebrado Navidad, algunos ebrios por ahí, y llegábamos a la iglesia y teníamos nuestra escuela sabática. En mi iglesia eran muy cuidadosos, o sea, ellos durante el sábado no se hablaba de que iba a haber una fiesta después del sábado, se reverenciaba a Dios, se escuchábamos una predicación del nacimiento de Jesús, y cuando terminaba el sábado nos daban chocolate, un panetón y una bolsita de caramelos. Era una iglesia muy sencilla, a veces nos daban juguetes de acuerdo a las donaciones y de lo que había trabajado las Dorcas, vendiendo tamales, así, pero era un momento muy, muy agradable,
no veíamos ese enfrentamiento que se ve hoy día, que un hermano va a sacar el árbol de Navidad, que el diablo ha entrado, no. Es una decisión personal. Ahora, tú tienes que motivarte a tomar una buena decisión. Nadie va a ir al cielo porque celebra Navidad, nadie no va a ir al cielo por no celebrar. Pero lo importante es que no afectar a la familia. Tienes que pensarlo y si tu decisión es celebrarlo, como te digo, tienes que hacer alguna actividad que le dé un significado de reconocer que Dios envió a Jesús para nacer en este mundo porque era su plan salvarnos. Y esa es mi enseñanza en esta mañana, es una decisión. Eh, Particularmente vamos a ver en el próximo video qué mitos y leyendas hay en cuanto a la Navidad y también vamos a ver qué actividades ustedes pueden hacer con su familia y con sus hijos en cuanto a la Navidad. Que Dios me les ayude y nos vemos la próxima oportunidad y esto es para que ustedes puedan compartir. Gracias.